Bienvenidos a Dragon Cast, vuestro podcast sobre el doblaje en Andalucía en el canal de Yuluga. Muy buenas, dragonboleros, dragonboleras, consoleros y consoleras. Bienvenidos a un episodio más de Dragon Cast y en esta ocasión venimos con nuestra queridísima y actriz Ana Fernández. Ya sé que tú y Kane estáis viviendo juntos. Loretta, ¿de qué hablas? ¿Cómo se te ocurren esas historias? Corta el rollo, Jodie. Siento mucho lo de Lynette. Gracias. Simon, yo no la maté, te lo juro. No hace falta que lo jures. ¿Lo habéis dejado? Creí que estaríamos juntos durante mucho tiempo. Y ahora quiere que nos veamos menos. Dice que es por la temporada de fútbol. Es amable a la vez. Yo estaba enfadada y molesta, pero mientras estuve con ella, no sé, sentí que podía darme algo que necesitaba. ¡Ni hablar! ¡Es la primera vez! ¡Me perderé! Además, esta noche hay luna llena. ¡Saldrán los bichos raros! Piénselo bien, Dolores. ¿La empujó el ladrón o se cayó usted sola? ¿Pero tú estás loca o qué coño te pasa? Me hice la prueba. ¿Y? Estoy embarazada. Te dije que no dejara las patillas. ¿Y tú por qué no te pusiste los condones? Porque no me gusta follar con condones. Claro, porque no eres tú la que se va a quedar preñada. ¡Cielo! Son paredes de acero sólido. ¿Cómo voy a salir de aquí? ¿Qué es eso? ¡Una pantalla de televisión! Gracias. Está bien, dime cómo te llamas. Kichi, antes me llamaste amigo, ¿no es cierto? ¡Santo cielo! ¡Estupendo! No eres tan malo como pensaba, chiquitín. Hay un tema que nos apetece mucho tratar y es que tú has trabajado como actriz de doblaje poniendo voz a personajes míticos como Son Goku de Bola de Dragón o Manjula de Los Simpson. Uf, qué de tiempo. Te podemos atracar, porque esto se llama así, esto se llama un atraco. ¿Te podemos atracar? Manjula, no me acuerdo de nada. Pues no sé cómo sería Manjula. Pero seguramente no hablaba así, porque Manjula era india y ahora estoy haciendo un poquito de acento andaluz cerrado. No me acuerdo. En redes sociales con... Aplauso, por favor, por la versión andaluza de Manjula. Goku niño. No, tengo curiosidad. Goku, por ejemplo, igual con Goku vamos mejor. Es que sí. A ver. ¡Fuerza Letal! Eso sí. ¡Eres muy Estás en Parasol. Ni pensarlo. Muy bien, ¿prefieres que cojamos todos una insolación? ¿Tú cómo te llamas? Me llamo Goku. Yo soy Arale y estos son Gat y Chan, los dos son gemelos. Ya entiendo por qué mi padre me escogió a mí. Piensa que soy el único que tiene alguna posibilidad de persuadirte. Por favor, no irás a pegarme, por favor. Acabo de salir del hospital, no me hagas daño. Para de lloriquear, si no quieres que te dejen ridículo, cállate. ¡Mi papá ha ganado! Parece que después de todo ese montón de máquinas han sido efectivas. Y aquí estamos con los compañeros del doblaje Andalucía. Rafa de G. Hola Ana, encantado de volver a verte. Encantada, ¿ves? Y Adri. Hola Ana, encantado de poder volver a hablar contigo. Hace tanto tiempo. Empecemos con la primera pregunta, retrotrayéndonos a tu infancia. Valencina, de la Concepción, ¿siempre quisiste ser actriz? ¿Y cómo germina en ti la semilla por la actuación? Pues sí, yo nazco en ese pueblo que tú has dicho, Valencina de la Concepción. De Sevilla. De Sevilla. Es un pueblo muy antiguo, tiene hasta dólmenes, el dolmen de la Pastora y de Matarrubilla. Y ahí, ¿cómo germina? Pues mira, yo es que siempre he querido ser actriz. Es como las niñas jugaban a ser mamá y papá con los muñecos y yo jugaba a hacer la película que había visto porque mi padre fue el primero
y compró una televisión en el pueblo. Y yo veía las películas en la televisión. Me gusta el cine por la televisión, me gusta el teatro por la televisión. O sea, yo soy una niña de la televisión, que gracias a la televisión creo que soy actriz. Porque jugaba eso, a recrear las películas de cowboy, las películas que había visto. Y a partir de ese momento siguió mi historia. Luego quise hacer otras cosas, pero en el fondo siempre quise ser actriz. Y lo tuve tan claro que soy actriz. O sea, que no... Es que no hay un... En este momento quise ser actriz. No, lo tuve siempre claro. Pasando por muchas cosas. Pasé por la universidad, estudié historia del arte, me encantaba la antropología, pero en la Jácara entré con 19 años, pero yo ya con 15 años estaba en el grupo La Rueda para jugar a hacer teatro porque yo quería ser actriz. Y no sé si podría haber hecho otras cosas, no sé. Bueno, Ana, pues cuéntanos entonces un poco sobre tus primeros pasos en el mundo de la interpretación, desde tus primeros pinitos, pasando por la Escuela de Arte Dramático de Sevilla, hasta que formas parte de compañías de teatro como el grupo La Rueda. ¿Esto fue antes o después de trabajar en la radio en Aljarafe? Entré en la radio antes de... antes, pero todo está muy unido en el tiempo, ¿no? Yo hice la radio, trabajé en la radio en servicios informativos de la mancomunidad de Aljarafe, porque había hecho antes un curso, unos talleres que se dieron, que encabezaba Paco Lobatón cuando se inició Canal Sur, y yo estuve ahí, pero también estaba en la Escuela de Arte Dramático, ya estaba en La Rueda, todo fue muy ligado, ¿no? Y también entré en la Jácara, pero la Jácara fue posterior, o sea, y el Don Juan Tenorio fue anterior. Es como todo mezclado, pero en unos años que no fueron tantos, a lo mejor en 3 años estoy hablando que hice todas estas cosas, ¿no? Pero lo que más me marcó probablemente fue el entrar en el grupo de La Rueda, y luego profesionalmente digamos, cuando yo caigo en una compañía profesional es la Jácara, que realmente era profesional. Y luego en televisión, pues cuando entro en televisión a contar el tiempo, pues fue mi sueldo más grande. Cuando cobré más dinero. Y luego la Expo del 92, pues llegó en el 92, pero yo ya había terminado la Escuela de Arte Dramático, ya había estado en la Jácara, ya había participado. Fíjate, yo hice un concurso en Televisión Española antes de todo esto, que duró un mes, Televisión Española en Andalucía. Y duró un mes porque yo era la presentadora y el chico, el que fuera, ganó el concurso y ya no había más premio. Entonces me quedé sin trabajo porque en un mes se acabó el concurso. O sea, todo eso lo había hecho combinándose, se solapaban unas cosas con otras, pero sí, en el 92 estoy doblando, ya desde hace bastante tiempo, entro en la cabalgata de la Expo y estoy la chica que contaba el tiempo en aquel momento los fines de semana, que si no hubiera podido hacer tantas cosas, claro. Y todo eso es en el 92. Y en la Jácara ya la Jácara la Jácara la había dejado. ¿A Juan Fernández lo conociste allí en La Rueda también o...? Sí, Juan Fernández. Juan Fernández entonces era el DJ de esa discoteca. Y yo iba a los veranos, era mi pueblo, era en Valenciana, y todos teníamos inquietudes de hacer más cosas. Y de pronto se planteó el por qué no hacer en verano, pues en vez de ver las revistas de lo que se pone una en Nochevieja, que era lo que hacemos en verano, a ver qué nos poníamos en Nochevieja, pues hacer algo de jugar a hacer teatro. Y fuimos tan osados, éramos muy chicos, la juventud es muy osada y muy valiente también. Y la primera obra que hicimos nos planteamos, pero para nosotros, era la casa de Bernardo Alba. Y de hecho hicimos una adaptación porque no éramos 5 las hijas, porque no había 5 actrices que lo hicieran.
y eran 3 hijas. Y ahí estaba todo, ahí estaba mi hermana Candela de chica, que era la gitanilla. Mi hermana Candela también es actriz, una maravillosa actriz, maravillosa. Y también estaba ahí, estaba Esther Romero, que también es otra actriz maravillosa, y estaba Juan, que hacía de Bernarda, fíjate. Oye, y eso lo pusimos de manera, pues eso, de ponerla para los amigos, y nos contrataron. En esa discoteca, en aquel día, pues estaba el encargado del área de cultura de la Caja de Ahorro San Fernando de Sevilla, y nos contrataron y cubrimos todos los pueblos de Sevilla gracias a la Caja de Ahorro de Sevilla. ¿Sí? Y estuvimos más tiempo, estuvimos 3 años y pico con la rueda. De la Bernarda pues empezamos con Muñoz Seca, hicimos mucho Álvarez Quintero también, pero bueno, para mí fue muy importante porque fue la primera toma consciente de escenario y de ponerme delante de un público. Y yo creo que eso fue muy importante para mí. Yo todavía no había, ya de 3 años ya me pilló los últimos años estudiando yo en arte dramático, pero yo cuando empecé empecé haciendo la Bernarda y yo tenía 17 años o 18. Y luego volvimos, bueno, mucho tiempo. Hace mucho tiempo de todo ya. Y Ana, al poco tiempo empieza a participar en programas también de la cadena, como La Fuga del Tiempo, o a presentar también Testigos, un programa religioso, o El Tiempo, directamente como tú ya has dicho en Canal Sur, junto a Carlos Almanzar. Claro, porque Carlos Almanzar, actor maravilloso, he trabajado en el CAR y llevaba como una obra para el CAR con Antonia Furero, una actriz maravillosa y una dobladora y directora de doblaje. Y claro, empieza Canal Sur y las alternativas de trabajo también se abren en nuestra ciudad y para mí, ¿no? Y sí, yo participé en La Fuga del Tiempo, que era un grupo que llevaba a Antonio Melideo, que Antonio Melideo fue el músico, porque es un excelente músico y un excelente músico de cine, y fue el que hizo la música de Solas tiempo después. Pero, sí, estuve en La Fuga del Tiempo, un poco de tiempo en el programa de religioso. ¿Cómo se llamaba el programa? Testigos. Y bueno, realmente a mí de testigo me despidieron y me invitaron a irme, ¿no? Porque bueno, era un programa religioso, yo respeto muchísimo la creencia de todo el mundo, ¿no? Pero claro, yo ahí estaba como presentadora y recuerdo que en los momentos en que yo hablaba en primera persona, no sé, detrás de un traje de novia, decir que la mayor ilusión de una mujer es vestirse de novia, ¿no? Pues a mí eso me costaba. Yo decía, puedo aceptar que la ilusión para muchísimas mujeres sea vestirse de novia, pero no para todas las mujeres, ¿no? Entonces, ese tipo de pequeños cambios de matiz que yo metía en la manera de expresarme, pues en aquel momento el director, que era bueno, fue de hecho era un cura que lo dirigió, ahora mismo no me acuerdo su nombre, fíjate, porque soy muy mala con los nombres, pero era periodista y era Javier puede ser. No, voy a decir un nombre. Javier, exactamente, encantador. Y claro, yo estaba y recuerdo que me dijo, sobre todo había un pasaje que yo tenía que decir, pues no sé, este mundo, no se me olvida esa frase, este mundo corrompido por la codicia, la ambición y el sexo, ¿no? Y a mí el sexo no me salía. No, podía decir sexo, no sé, pero para mí el sexo no es algo que sea algo que pueda ser considerado como negativo, ¿no? Y bueno, fue un momento en que muy bien, pero es verdad, que me dijo que yo estaba en ese programa y yo le conté y le dije que yo si estuviera en ese programa como un personaje podría decir cualquier cosa, porque dentro de un personaje tú puedes decir cualquier cosa, pero si dentro de un programa tu nombre es tu nombre, o sea, Ana Fernández,
pues había cosas que yo no podía decir. Y estuvo bien porque gracias a eso entré en el tiempo. Entré a contar el tiempo, porque si no, no hubiera hecho el tiempo, ¿no? Sí. Y efectivamente, pues era un programa que no estaba, el Testigos no estaba hecho para mí, estaba claro, ¿no? Pero bueno, yo siempre he dicho y diré que toda esa experiencia a mí me estaba ayudando muchísimo, porque Testigos probablemente fue la primera vez que yo tuve la oportunidad de enfrentarme al medio, o sea, a la cámara, a todo lo técnico, al comunicar a través de ese objetivo que te observa, que es la cámara. También tenía que guardar unas marcas y no tenía nada que ver con lo que yo había hecho antes, que era el teatro, ¿no? O incluso grabar un dramático como Don Juan Tenorio, siendo un personaje que, digamos, todo está elaborado para que tú te muevas dentro de ese personaje diferente, igual que el tiempo fue diferente también para mí como aprendizaje, ¿no? De marca, tener el autocue y comunicar desde otro lugar. Y todo eso a mí me ha servido mucho, yo creo que para todos los actores y las actrices y los que se están formando para ello, todo lo que hacemos en la vida nos ayuda, ¿no? Porque nuestro oficio es meternos en la piel de otros y torear con distintos medios, ¿no? El teatro es uno, la televisión es otro, el doblaje es otro, la radio es otra, distintas, pero al fin y al cabo el punto en común es clarísimo, es comunicar. Y bueno, me ayudó muchísimo y le estoy muy agradecida. Es curioso, Ana, lo que te pasó en Testigo, porque la mentalidad que tú iba por delante de los demás, porque esa mentalidad es la que muchos piensan a día de hoy. Una mentalidad conflictiva, mejor los 90, pero es predilecta a día de hoy en muchas personas, para que tú veas. Bueno, yo creo que, bueno, no sé, respetando absolutamente el credo de cada uno, ¿no? Siempre respetando. Pero yo no puedo, desde mi lugar, ¿no? Que para todas las mujeres lo más sea vestirse de novia, pues me parece que es injusto incluso desde la partida del mensaje, ¿no? Tú estás intentando estar fieles, no sé, lo más importante no es lo más importante para una mujer no es ponerse un traje de novia, creo yo, lo sigo pensando con la edad que tengo, ¿no? Antes también, que era más chica, pero ahora lo tengo súper claro. Y al contrario, creo que si tú a la persona creyente le dices, pues es muy importante para ti, pues yo lo respeto, ¿no? Para muchas de vosotras es muy importante esto, pero además de esto, tiene que estar basado en otras cosas, que una pareja, en lo que es el amor de verdad, el respeto, la empatía, la complicidad, el compromiso. No quiero meterme en cosas más profundas. Bueno, Ana, mira, ya que has estado comentando todo el tema, combinar varias cosas y especialmente lo que has comentado antes de lo de presentar el tiempo en Canal Sur, es curioso porque también hubo otra conocida actriz de doblaje en Madrid que le pasó una cosa muy parecida, que también compaginó el presentar el tiempo con el doblaje, en este caso en televisión española, y no sé si llegaste a coincidir con ella en algún momento. Personalmente no la conozco, la he visto, ¿no? Y la he oído en sus trabajos y bueno, pues siento que tengo algo con ella pues como muy en común y me gustaba mucho cómo daba la información meteorológica también. Y como dobladora me ha gustado mucho siempre, que la he admirado y la respeto y me ha dado trabajos muy, muy buenos que yo he disfrutado mucho. Aparte de que contaba muy bien. Con Adolfo trabajé, y fue mi compañero en Policías y fue mi compañero en Bienvenido a Fargo Goodman, que es una película que hicimos juntos. Y era un ser muy libre y un grandísimo, grandísimo actor. Y un hombre muy comprometido con unas ideas profundas y maravillosas. Vivió muy bien, vivió disfrutando y creo que se ha ido como quería irse, ¿no? Al final, pero hasta una tristeza muy grande y sigue teniendo. En nuestra memoria que...
sí. Que para descanse. Ya quedará siempre. Sí, hay pérdidas que... Bueno, este año llevamos un año de pérdidas, amigos. Y... Este año es horrible. Sí, está haciendo pérdidas. Además, gente muy joven, Verónica también nos ha dejado. Hay un año que es destacable, bueno, 98-99, con el Goya por Solas, donde compartiste escenas con la gran María Galeana y también trabajaste con compañeros de doblaje, que, bueno, hicieron doblaje, como Juan Fernández, Carlos Álvarez, Paco de Osca, José Manuel Seda. ¿Cómo viviste ese año? ¿Recuerdas alguna anécdota de grabación? Y bueno, una pregunta muy peculiar, bueno, muy peculiar no, la que me surge ahora mismo es: ¿cuántas mujeres te han hecho saber lo mucho que les recordaba a sus propias vidas el argumento de Sola? Muchas. La anécdota más llamativa que tengo de eso fue en Galicia, que yo estaba estrenando Sé quién eres, que fue mi segunda película, que la dirigía Patricia Ferreira, que también nos dejó el año pasado. Y en el estreno de Sé quién eres, que era una película que además se dobló, yo estaba en un estreno de una película donde yo hacía la protagonista, pero que se estaba estrenando doblada al gallego. Y conocí a mi dobladora en gallego. Y se me acercó una señora, bueno, la señora, porque digo señora, pero tendría, no sé, 45, 50 años. Para mí eso no es el señora, pues lo de señora, no. Bueno, 40añera, ¿no? Y se acercó a mí y me felicitó por la película, por Sé quién eres, y me habló sobre todo de Solas, ¿no? Te quiero felicitar. Y me dice que vio la película sola, ella, y que aparecía un personaje que era una madre y luego una hija, y de pronto me dice, me emocionó muchísimo, pero tu personaje se me olvidó. Y la película, hablé que había visto una película de una madre, que le había gustado mucho la madre, pero se me olvidó tu personaje. Claro, a mí me llamaba mucho la atención que me dijera que se le había olvidado el personaje, que es es el protagonista de la película. Curioso. Sí, muy curioso. Y le dije, ¿pero cómo se te olvidó el personaje? Sí, yo llegué y solo hablaba de la madre, hablaba del vecino, hablaba de lo que de cómo salir, y luego sentí que la tenía que volver a ver. Y volvió a verla. Y me contaba que cuando volvió a verla, cuando salió el personaje de María, el que yo hacía, el de la hija, dice, empecé a llorar porque ese personaje era yo. Ella vio la película y borró al personaje que era ella. Probablemente sea lo más impactante que me ha pasado de las personas que me han hablado, ¿no? Porque muchísima gente me han hablado de su madre, me han hablado, por supuesto, del personaje del personaje de la madre que interpretaba María Galeana. Luego también me pasaba cosas muy curiosas porque hacíamos muchos coloquios y de pronto como ya ha pasado mucho tiempo, y bueno, yo creo que, y además estoy en una etapa de mi vida que digo lo que pienso hace ya bastante, siempre bastante, pero ahora más. Que los coloquios era como que el personaje de la madre era la salvadora, ¿no? La redentora, ¿no? Y en los coloquios era, pero porque la hija, a mí me llegaron, a mí, porque muchos espectadores como que se sienten que tú eres el personaje, ¿no? Pero es una hija de puta, la hija es una hija de puta, pero ¿por qué es una hija de puta en los coloquios, ¿no? Es una chica muy castrada, muy herida, con muchas frustraciones, tiene una coraza para poder seguir adelante, pero es respetuosa con su madre, fuma y no fuma delante de su madre, bebe y no bebe delante de su madre. ¿Qué es lo más fuerte que le dice a su madre? No me pongas su vida como ejemplo.
una vida que es de una mujer maltratada, que como ella misma dice, cuando mi padre no le pegaba a mi madre, nos pegaba a nosotros. ¿Por qué? Entonces, era como, todavía este país tiene que aprender mucho, porque evidentemente la madre es una víctima del maltrato y del machismo, pero la hija, los hijos, son los que sufren las consecuencias y son las mayores víctimas. Totalmente. Y por mucho que a ti te maltrate tu marido, tu marido, en el momento en que tú permites que ese maltrato pase a tus hijos, que son los indefensos, pues estamos hablando de otra cosa. Y que el espectador no lo viera así me producía, bueno, me parecía interesante y al mismo tiempo me producía inquietud, ¿no? Porque la víctima son de estas dos mujeres, pero la hija ha sufrido el maltrato de su madre desde pequeña y es la que quiere cambiar eso. Entonces no es la hija, no es la mala, no es la hija, es la que intenta sobrevivir a una situación de maltrato. El personaje de la madre en Solas, recuerdo que al vecino le decía, ¿usted ha querido a su mujer? Sí, bueno, sí, ¿le pegó alguna vez? No, es usted un buen hombre. O sea, que el ser un buen hombre sea que no le levantes la mano a tu mujer. El personaje de la madre venía de un lugar, bueno, de un machismo y de un maltrato y lo que la hija no quiere es hacer eso. Y lo está repitiendo durante toda la película, porque es abusada por el novio, maltratada por el novio, pero bueno, por eso es una heroína, porque sale de ahí, ¿no? De la manera que puede, de la manera que... Pero sí fue curioso lo de esa película desde el punto de vista sociológico, ¿no? Y luego, personalmente, bueno, trabajar con Carlos Álvarez, que tampoco está, que también hizo doblaje, y Paco de Osca, que fue el primero que nos dejó de esta película, el primero que se va es Paco de Osca, que no tenía nada que ver con ese personaje que hizo, era tan buen actor que el personaje del padre de Solas lo borda, ¿no? Y sí, doblamos juntos. Y hicimos el Tenorio, también lo pude hacer con Paco de Osca en estas cosas que estamos hablando. Paco de Osca estaba presente, Paco de Osca estuvo presente en el Tenorio que yo hice en teatro y en lo que hicimos para Canal Sur estaba Paco de Osca, un actor que se monta su compañía, está trabajando en Madrid con Isabel de Osca también, y cuando yo lo conocí es porque volvió a Sevilla. Tuve la suerte de conocer a un cómico con mayúsculas y tuve la suerte de tener a Carlos Álvarez a mi lado mucho tiempo. Afortunadamente coincidí con él en Solas y luego en La novia, que fue su última película. Y era una gozada. O sea, he tenido mucha suerte. Oye, Ana, ¿y es verdad que preparasteis Solas la película? No sé si tú y Paco de Osca, Juan Fernández también en los estudios de doblaje, que también ensayabais allí, o... Sí, Paco de Osca no, porque Paco de Osca ya vivía en Sevilla. Nosotros, Juan y yo, ya estábamos viviendo en Madrid cuando se plantea hacer esa película. Y hay pruebas, yo no estaba para la protagonista de primera, yo hice pruebas para los personajes secundarios, pero de pronto surgió la posibilidad de hacer una prueba para la protagonista. Y Juan optaba para el camionero, ¿no? Y sí, yo cuando me llamaron para hacer la prueba de la protagonista, hice en unos estudios que está relativamente cerca de mi casa, alta frecuencia. Y había un bar en alta frecuencia, y cuando me llegó la separata, yo entonces ya estaba muy integrada en el doblaje aquí en Madrid, que tengo que decir que desde abajo, porque yo llegué a Madrid y empecé a hacer, yo había doblado mucho ya en Sevilla, pero yo llegué a Madrid y nadie me conocía. Y empecé con una frase, con ambientes, y de una frase pues empecé
las frases, pequeños personajes y tal. Y de verdad estoy muy agradecida porque sin que fuera fácil, ¿no? Porque es entrar desde abajo, pero yo sentí que se me abrían las puertas, ¿no? Y que vas trabajando y el trabajo tiene compensación. Y bueno, yo ya cuando llega la prueba de solas ya estaba doblando. De hecho, doblaba ya personajes en series y personajes fijos. Y en ese bar, que había un camarero, pues yo le daba la separata al camarero, porque era una separata que en solas aparece con el camarero del bar. Y el camarero me pasaba la letra y yo pedía yo la copa. Y sí, yo hice esa prueba, la ensayé en el bar de alta frecuencia aquí en Madrid con el camarero maravilloso que me atendía y fue muy generoso conmigo, y mis compañeros estaban viéndome como yo hacía la prueba, y yo recuerdo que cuando me fui a hacerla todos me animaron y desearon que me saliera bien y que ojalá me lo dieran, ¿no? Y Juan Fernández pues estaba allí, y luego con Juan Fernández, pues yo con Juan Fernández ya tenía una complicidad, habíamos hecho teatro en La Rueda, en ese grupo que dije, que hicimos La Bernarda, pero también hicimos Muñoz Seca, Álvarez Quintero, estuvimos trabajando 3 años en ese grupo. Y yo con Juan, bueno, decimos que somos espíritus afines, ¿no? Es una complicidad y la prueba la hicimos luego pues como la habíamos ensayado nosotros. Y Benito Zambrano al principio ni siquiera quería probarnos, porque Juan es muy alto, yo soy bajita. Habíamos hecho el Tenorio, pero bueno, a Zambrano de pronto le daba mucho miedo que yo fuera más baja. Y dice, no, porque él es muy alto, tú muy bajita. Y, o sea, hemos hecho teatro juntos, déjanos hacerla, ¿no? Y fíjate, terminamos siendo los que lo hicieron en la película. Está empezando a salir el tema de doblaje. Vamos a pasar ya con la sección que es estrictamente de doblaje y vamos a empezar un poco por tu inicio en esa primera promoción de doblaje de Sevilla de finales del 88. Háblanos un poco cómo fue aquello, cómo fue ese aprendizaje, los maestros que tuviste, compañeros de promoción. Pues el doblaje, como he dicho antes, fue la posibilidad que surgió. Yo estaba en crisis como buena actriz, porque no tenía trabajo. Y de pronto, pues no sé quién me animó a hacerlo, porque eran cursos caros y bueno, yo trabajaba en lo que podía en la Jaca. Bueno, la Jaca era el poco trabajo que había, porque no había mucho. Bueno, total, que decidí invertir ese dinero porque había que hacer una inversión, no eran cursos baratos, como ya he dicho antes. Y además digo, pero seguro, yo no sé, porque bueno, era algo como muy raro para mí, ¿no? No sabía si iba. Yo soy muy despistada, tengo un poquito de dislexia cuando estoy cansada, porque yo soy zurda y, bueno, la dislexia me salta cuando estoy cansada. Publicaron, la historia no la vamos a contar. Dislexia que salta la dislexia cuando estoy cansada. Yo no sé si voy a poder, bueno, pero lo hice y afortunadamente lo hice, porque gracias a eso yo pude vivir, lo he dicho muchas veces, de algo que tiene que ver con mi inicio, que es lo que soy, actriz, y me permitió hacerlo durante unos cuantos años y además de manera muy cómoda y muy agradable, porque para mí ir a doblar aprendí y, digamos, manejé la técnica, ¿no? Porque no es fácil. Pero los cursos, pues, Jorge Tomé, por supuesto, Adolfo Fernández, perdón. Martín. Adolfo Martín. Y Adolfo y Lidia, que llevaba Estudio 1, que era Estudio 1, creo que se llamaba. Sí, Estudio 1, ¿no? No me equivoco. Correcto. La dislexia, ¿eh? Pues ella estaba allí, que a mí fíjate que no era mi profesora ni nada, era la que estaba, la gestora del estudio y la que llevaba producción, pero a mí me animaba mucho siempre. Y yo a Lidia la recuerdo como un ser de luz que me empujó mucho y que me dio mucho ánimo. Y con Tomé, con Jorge, yo quiero muchísimo a Jorge. Hace mucho que no puedo hablar con él. Desgraciadamente la vida es, bueno, ahora que estamos hablando digo, qué pena tanto. Adolfo, que también hace mucho que no lo veo.
pero sí fueron mis profesores, ¿no? Y de ahí pues empecé a hacer pocos takes, cada videotape, alta frecuencia, estudio 1. Yo creo que eran los 3 estudios que te llegan a Sevilla, ¿no? Y yo empecé a doblar en todos, en personajes pequeños. Yo, sinceramente, no he sido una dobladora que a esta tía ha hecho el curso y le han dado protagonista o dirección, ¿no? Yo hice el curso y más importantes, creo que la primera serie que yo tengo un personaje fijo se llamaba Vecinos, una serie australiana, y luego, bueno, también tengo que decir, en niños y en dibujos animados, pues no es que no me ganara nadie, que me ganaban muchos, pero yo me lo pasaba bien y yo tenía siempre, desde muy pronto tuve un hueco ahí, ¿no? Y aparte me divierto mucho y me lo paso muy bien haciendo. Y sí, y fue, como he dicho antes, muy agradable porque me sentía como en casa. Y las esperas, porque claro, ya no se dobla igual que yo doblé. Sí, ahora en banda. Lo digo por lo que me cuenta, porque yo ya no doblo hace mucho tiempo, pero doblábamos piel con piel. Tú tenías a tu compañero en el atril, las esperas estábamos todos juntos. Yo tenía la suerte de ir caminando al trabajo, que, bueno, pues estáis en Sevilla y eso pues no lo veis tan raro, pero yo que vivo en Madrid hace ya casi 30 años, lo de poder ir caminando a tu trabajo y otro tiempo, ¿no? Y todos éramos amigos, era otra cosa. Y yo lo disfruté muchísimo, de tal manera que yo además, si me llaman, yo voy por un punto de nostálgico también, ¿no? Porque supone, cuando me han llamado para Bola, por ejemplo, yo voy porque me gusta volver a casa en el sentido de estar con una directora que te conoce, o un director que te conoce, los compañeros, y estar en tu tierra y recordar lo bien que yo me lo he pasado en los estudios de doblaje. Sí. Me lo he pasado muy bien. Muy bien. Ángel Corpa, Cremade, Ángeles Neira, por supuesto, que ya eran directoras, pero a mí me dirigió Ángeles Neira, me dirigió Jorge Tomé, y Mariano Peña también me dirigió, Ana Wagener. A mí me han dirigido muchísimos compañeros que algunos están aquí en Madrid ahora y otros están en Sevilla. Antonio Zurero me dirigió también, Mercedes Hoyos me ha dirigido hasta hace muy poco, o sea que Inchaustin, que nos dejó hace tanto tiempo, pero al que Inchaustin es un ser que yo recuerdo muchísimo, porque tenía un sentido del humor y está muy ligado a lo que yo os estoy comentando, ¿no? A esa etapa en que yo me he sentido muy bien y ha sido un placer levantarme. El doblaje, ya sabéis, 8 de la mañana hasta las 10 de la noche nos daba, ¿eh? Y estás con el compañero y era muy cansado, pero cuando estás a gusto está muy bien, y yo estaba muy a gusto, y con Sausti estaba muy a gusto siempre, y lo recuerdo también. Mira, si te parece, hablamos de algunos trabajos tuyos. Bueno, has doblado a María Conchita Alonso, a Jacqueline Bisset, Mia Farrow, Elizabeth Taylor, Daryl Hannah, Natalie Wood. Hay un trabajo que a mí me gustó muchísimo, que creo que ya te lo comenté en el estudio, a Debra Missing en Ned y Stacy, una serie descacharrante. Estáis tú, Jorge, Miguel Ángel. Me encantó doblar esa serie, le agradezco porque la dirigía Jorge Tomé, y le agradezco y le agradeceré siempre a Jorge, que éramos la pareja, y eran tan buenos actores, tan maravillosos actores. Y luego es lo que a mí me gustaría hacer, ¿no? Porque yo una comedia romántica que normalmente pues no me dan esos personajes, y lo disfruté muchísimo. Y fíjate, con ella, que yo la he seguido y me ha gustado, luego ella ha hecho cosas en cine, pero a los 3 os digo que ha sido una gran decepción para mí, porque es una sionista tremenda, y
justifica el genocidio. Y eso para mí ha significado un quiebre importante y me da mucha pena porque sigo considerando que es una actriz extraordinaria, pero y bueno, como no lo justifico ni la puedo justificar ni la voy a justificar nunca y está haciendo mucho daño, pues creo que no sé si me gustará doblarla. Tengo que doblarla alguna vez, sinceramente, os digo. Normal. Pero en aquel momento la disfruté y estar al lado de Jorge, ¡buah! Es que Jorge es un grande. Jorge es un grande del doblaje. Total. Es un grande. Y como director y como trato y cómo estar con él, y luego la combinación que hicimos y basándonos en ellos, ¿no? Porque son dos, como he dicho, un actor y una actriz maravillosos y los guiones eran fantásticos, pero nosotros hicimos una complicidad y levantarme de lo que he dicho antes, levantarme para doblar esa serie para mí era un regalo. Y me daba igual levantarme a las 7 y estar cansada porque a la noche no había podido dormir. Me daba igual. Yo iba disfrutando del paseo, que es lo que más me encanta de Sevilla, disfrutar del paseo, de las estaciones y ser consciente, porque hay algo que nunca, bueno, espero no perderlo nunca, ¿no? Pero es un compromiso conmigo misma. Disfrutar el momento, disfrutar el presente, ¿no? Y yo en Sevilla, y luego aquí lo he aprendido, porque el ritmo de esta ciudad es otro, es el pasear para ir a trabajar en la ciudad que te gusta, en lo que te gusta. Y decir, qué bien, y además estoy sana, y tu familia está bien, y todo. Entonces, pararte de manera metafórica, ¿no? Porque no me paraba porque tenía que llegar, pero mientras en este paseo para mí era una especie, hay gente que no sé si le puede llamar, algunos yo medito, no, pues para mí era ese paseo de pararme en el presente y agradecer a la vida todo lo que tenía de hermoso y era trabajar en aquel momento en lo que me gustaba, estar en la ciudad que yo amo y que todo fuera bien en mi vida, ¿no? Desde lo pequeñito, ¿no? Yo nunca me he movido por grandes ambiciones y sí, eso, fíjate, me estáis llevando hacia atrás. Pero sí, estoy contigo. Yo creo que es una de las series que, fíjate, me gustaría volver a verla incluso porque era muy divertido hacerlo, muy divertido. A ver si Canal Sur Más, que ahora está subiendo series, películas, pues la rescata, que supongo que obrará en su archivo, o sea que esperemos que la saque algún día. Bueno, otro personaje que doblaste es Zora Birch en El retorno de las brujas, que fue la primera película doblada también, ¿no? Uno de los muchos niños y niñas que... Pero es que a mí me encanta doblar niños y ella era muy buena actriz. Bueno, ahora ya no es una niña, pero era una pasada. Y luego estaba Antonia Turero, estaba Mercedes, estábamos todas. Es que era la panda que nos ponemos a hacer esa peli, que además iba a pantalla grande, ¿sabes? Es que fue un reto. Esta película, el doblaje de esa película se ha visto en todo este país y la siguen poniendo y es el doblaje de la película. Y yo me lo pasé muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Que digo, yo me lo pasé muy bien doblando, pero muy bien. Para mí ha sido pues, uno de los periodos de mi vida que yo recuerdo llenos de más plenitud y de más alegría. Y mira, una particularidad, ¿te has llegado a autodoblar alguna vez? ¿Es tan difícil como parece o...? A mí autodoblar me gusta. Gracias porque había un problema, pues un problema técnico, no porque el técnico no lo haya hecho bien, ¿no? Por ejemplo, como estás al lado del mar y el diálogo que tienes, pues ya sabe todo el mundo que eso va a ir doblado, ¿no? Y depende de los diálogos, depende del momento. Si hay algo íntimo, si ya no digamos si está cargado de emoción. Entonces, algo que tú aceptas y sabes y es lo que trabajas cuando doblas a otro, que en cierto modo no pasa, es una manera de imitar de intentar
respetar e imitar, pues no vas a imitar la voz, pero sí meterte en el sentimiento que esa actriz ha dejado en ese momento. Cuando te pasa a ti, pues yo sinceramente lo que me pasa, fíjate que yo la técnica la controlo, porque es lo que he hecho durante mucho tiempo, pero no estás en el momento, no estás en el ahora, del que he hablado antes también, la importancia de estar en el ahora, y en la actuación uno tiene que estar en el ahora. Entonces, cuando yo me he doblado a mí en secuencias de este tipo, ¿no? de un compromiso emocional importante, y tú te estás imitando a ti misma. ¿Pero qué ocurre? Pues claro, yo me acuerdo de una película que es de quién es, la segunda, que me llamó la directora para doblar, y era, la secuencia era, ella llega, hay una explosión en la casa donde está su amiga y un paciente, era un paciente de Korsakov, que lo hacía Miguel Ángel Solá, y están los dos, y bueno, ella llega, imaginaros que una casa está en llamas, y ahí hay dos seres humanos con los que tú tienes un lazo afectivo, sobre todo con tu amiga, y claro, esa escena es brutal, y fue brutal, porque claro, la actriz que soy yo dentro de ese personaje, pues lo tenía todo a favor. Estaban las llamas, yo corría, estaba mi amiga, yo estaba en situación. Cuando llegas a doblarlo, estás con un micrófono aquí, tú no puedes correr, porque no puedes correr. Entonces yo lo hacía, y la directora me dice, sí, pero no es lo mismo. Digo, es que lo mismo no va a ser. Lo que doblamos nunca es lo mismo. Claro. O sea, estamos quitándole la originalidad, y yo lo digo desde el máximo respeto a la profesión de doblador, y por la que yo me he surtido, y como estoy contando, han sido momentos míos de mi vida importantísimos, ¿no? Pero lo que hace el actor en el momento es lo que es el proceso, es un proceso. Eso es un proceso, es un trabajo. Entonces, cuando me ha pasado a mí, pues claro, lo hago, y lo hago. En este caso se quedó el original, porque la directora entendió que era el original, y luego en la película está bien. Otras veces he tenido que doblar, y por supuesto con el compromiso de hacerlo bien, pero no sé, es como, no sé. Se pierde algo, se pierde. Sí, pero y tú eres consciente. A ver, yo, o mi pareja, te puedo decir que cuando hemos estado en estrenos de películas donde una secuencia mía está doblada, y yo me pongo tensa en la butaca, y Roberto me dice, ¿qué lo nota? Esto sí. Entiendo por eso que muchos actores que han trabajado en inglés, por ejemplo, pues no sé, igual Bardem, ¿no? Que no se dobla a sí mismo. Porque, y lo llego a entender. He llegado a entender que su trabajo está ahí en lo que hizo, trabajando otra lengua que no es la suya, porque lo ha hecho en inglés, y estaba en el ahora, está en el personaje. Imagínate que a ti te llaman para doblar ese personaje, y tú ya no estás, tú estás en otra película, o estás en una obra de teatro, y tú estás en personaje cuando lo estás haciendo. Luego hay otra cosa, ¿no? Entonces es curioso, es una cosa curiosa que yo he descubierto. Creo que todo el mundo, no soy nada original, pero lo hago, pero prefiero que no se tenga que hablar cuando estoy trabajando yo, ¿no? Luego me he doblado. Yo trabajé en Italia en una cosa que se hizo María Filia del Suo Figlio, que hablábamos... En esa hablábamos cada uno en nuestro idioma, y yo sabía que me tenía que doblar. Bueno, pues yo me doblé, pero en otra película que hice, que yo hablaba en italiano, pues me tuve que doblar por cosas que la directora quiso, y lo hice igual. Es dependiendo. Si tú lo sabes, en María Filia del Suo Figlio yo sabía que era una cosa de televisión, que iba a entrar en distintos países, y en cada país pues iba a doblar, y yo luego lo doblé, y ahí sí es como que, como lo sabía, yo estaba con la Virgen María, que era una actriz, Yael Villacasín se llama,
era israelí, y era la Virgen María. Entonces ella hablaba en su idioma, bueno, generalmente era inglés, italiano o algún francés y español. Bueno, estábamos en eso, en el rodaje se estaba en eso. Pues claro, pues yo estaba ahí que doblarlo. Entonces no me supuso tanta incomodidad, porque ya lo sabía, es dependiendo, ¿no? Si tú lo sabes, ahora si tú haces una secuencia que tu personaje en la película es imagínate la secuencia de la película y te dicen que la tienes que doblar, joder, porque la tienes que doblar 3 meses después. Sí, hay casos. Claro, te pican un poco, ¿no? Luego lo hacemos y yo te digo, y según mi pareja digo, no, sois vosotros los que lo notáis más, pero bueno, no es lo mismo. En la actualidad, Ana, eres Dina Vázquez, una de las protagonistas de la serie Sueños de Libertad. Y cuéntanos, ¿qué es lo que te está aportando este personaje? Yo nunca había hecho una diaria. Había hecho una participación en Servir y Proteger de una trama pequeña. Lo que yo entiendo por una diaria, pues no lo había hecho, ¿no? Todos los días, me levanto casi todos los días a las 4:30, 5 menos cuarto de la mañana. Y bueno, es un trabajo diferente. Es diferente a hacer una serie de televisión con un tiempo limitado, con lo que es una historia cerrada, o una película que es una historia cerrada, o una obra de teatro, que también es una obra que tú has trabajado, la has ensayado y luego la cuentas cada día. Entonces, está haciendo una experiencia de aprendizaje también, de mucho trabajo, de estar muy abierta, porque una diaria pues es día a día con un proceso absolutamente distinto, ¿no? Somos muchos actores, hay muchos guionistas que escriben la historia, el personaje va cambiando. Es como que te tienes que ir adaptando. Es un personaje que si tú antes has trabajado en otros trabajos, el trabajar la curva dramática del personaje, o sea, que es donde empieza, donde acaba, porque es una historia cerrada. Esto no, esto es un personaje que está vivo, que puede cambiar, pues conforme lo cambien los guionistas, ¿no? O incluso a veces la audiencia, que también cuenta en este tipo de trabajo. Tengo la suerte de contar con unos actores y unas actrices maravillosas y un equipo que está muy entregado, porque la diaria es un trabajo agotador. Y entonces ahí es donde ves cómo es este oficio nuestro, ¿no? Yo creo que en este oficio nuestro no hay nadie que no esté porque estás realmente enamorado de él, porque si no te vas. Entonces, el arte en una diaria es un curro de mucho cuidado, porque en poco tiempo tienes que hacer el arte de 3 platós, todo, con todas las pequeñas cosas, y eso te lo estás encontrando para hacerlo pues la semana antes, cuando en una película tienes meses para preparar eso, ¿no? Entonces, igual que el de sonido, igual que el cámara, igual que las personas que nos trabajan todo el look. Entonces, todo mi respeto sobre todo a los equipos, incluido el equipo artístico, por supuesto, ¿no? Y es una aventura que la estoy llevando desde el aprendizaje de muchas cosas y desde la gratitud. Estoy muy agradecida. Una serie mítica en la que has participado, la hiciste en Madrid, en Los Simpson. Doblaste a Manjula, la mujer de Apu, o Erin, que la versión americana era Cristina de Ricci, bajo las órdenes de Carlos Revilla. ¿Cómo era Carlos? Háblanos un poco de él, alguna anécdota de doblando Los Simpson, algo que recuerdes con este actor. Pues yo a Carlos lo recuerdo con mucho cariño y recuerdo sobre todo la confianza que me transmitió, igual que Ana María Simón. Para mí entrar en el doblaje en Madrid, que no era fácil, ya habían entrado antes Ana Wagener y Juan Fernández Villar, pero ellos llegaron después. Y también llegó después otro director que está trabajando aquí ahora. Luis Fernando. Luis Fernando. Sí. Exactamente, gracias. Y cuando yo llego, que ya Ana y Juan,
pero Ana había dirigido allí, Ana habían trabajado muchísimo, Juan también. Y yo también aquí, pues empecé como en Sevilla, pues pasito a pasito, poco a poco. Y recuerdo que me empezaron a dar pequeños personajes. Siempre en los dibujos he ganado porque que me hacían pruebas para bebés o para los Looney o para... Bueno, yo había hecho el gato Félix. Después de hacer el gato Félix como o Daniel el Travieso, bueno, yo había hecho muchos dibujos animados, ¿no? Y además me lo paso tan bien. Y me empezaron por ahí dándome oportunidades. Y empecé como pequeñas cosas y de pronto, cuando llega la prueba de solas, yo ya tenía personajes en series. Y fue gracias a Ana María Simón y a Carlos Rodríguez. Y Ana María Simón me tendió la mano desde el primer momento y nunca lo olvidaré. Y la confianza que me daba, porque yo soy muy tímida, como ya he dicho antes, soy medio disléxica. Madre mía, en el doblaje como en la serie diaria en la que estoy, el tiempo y como en todo lo que tiene que ver con la creación que está ligada a la producción y a la medio industria, ¿no? El tiempo es muy importante, corre en nuestra contra. Tú no puedes equivocarte en un take mucho porque si te equivocas un día, vale, pero si te equivocas ya dos, no eres rentable. Y para mí la confianza era importante porque la inseguridad es lo que a mí me activa todo lo que hay de inseguridad en mí. Y Ana María siempre confió y tendió su mano. Y Carlos Revilla es que era un señor, un grande, como he dicho. Cuando son grandes, siempre con los creadores con los que yo he tenido la suerte de trabajar, de actores, actrices, directores de fotografía, todos los directores de arte. Cuando son creadores grandes, hay algo que los une, ¿no? Y es lo delicados, lo empáticos, lo sencillos, lo amables y lo dedicados que son y cómo valoran el trabajo de los demás. Entonces, en ese sentido, este hombre era impresionante. A mí me dio mucha pena cuando se murió. Y tenía una voz extraordinaria, ¿no? Sí, inolvidable. Era un actor, era un actor. Porque hay dobladores y actores de doblaje. El actor de doblaje, la voz de la actuación es importantísima, pero por lo que transmite, ¿no? Yo no creo que haya voces mejores, peores, ¿no? Cuando una voz transmite, tú puedes tener una voz aguda y si transmites la leche y una voz grave, da igual. El poder es la capacidad de transmitir, ¿no? Era un ser bueno. Y Ana María Simón. Hemos tenido muy buenas porque yo recuerdo que la Ana María la Ginzo era una grande, o la Conesa. Yo es que escuchaba la radio, yo no hablo de conocerlas por el doblaje. Yo a estas actrices maravillosas las conocía porque en la radio se daba, cuando yo era más pequeña, bueno, más pequeña no, mucho más pequeña que ahora, la radionovela. Y me acuerdo que por las tardes daban radionovelas, pero no de culebrón, lo que entendemos ahora, bueno, las novelas de mediodía, sino basadas en novelas, ¿no? Víctor Hugo, pues La Dama de las Camelias fue una... Yo la pude, Los Miserables lo pude oír en la tarde en Radio Nacional de España. Y estas voces eran ellas. Y a mí me flipaban. Y luego pude conocerlas. Y mujeres muy poderosas. Muy poderosas. ¿Quién te ha impresionado más en el actriz, Ana? Tenerla al lado, Ana María Simón. ¿Y con quién te has reído más doblando?
Espera tú. Es que yo me he reído. Es que yo me he reído mucho con Juan Fernández, me he reído con Jorge también me he reído mucho. Con Mariano Peña también, ¿no? Con Mariano Peña, es que no te puedes no reír. Es que toda la panda sevillana era una panda muy guapa. Y los dobladores de Sevilla, ojo, yo creo que el nivel era muy alto y sigue siendo muy alto. Bueno, digo, sigue siendo muy alto. Me atrevo a decirlo porque realmente ahora mismo mentiría si sé cómo está el doblaje allí, no lo sé. Pero sí sigue habiendo la gente que yo conocí, era gente que cualquier cosa no valía, ¿no? Que buscaban un nivel de calidad importante. ¿Hay algún recuerdo, Ana, que tú recuerdes de alguna escena en el actriz que no te pudiera aguantar la risa? ¿O alguno de ellos? Pues mira, yo fui... Cuando Jorge me dio una oportunidad me había dado unas cuantas de pequeñas cosas, pero me llamó para una porno. Y no nos conocíamos mucho. Y yo me vi en el atril con él y con lo que sabéis que es la porno, ¿no? Que es ay. Y qué mentira. Que estaba muy nerviosa, no me había llevado nada para escribir. Estábamos de pie. Y en el ay, yo fui pasándole la mano. Jorge estaba a mi lado. Yo fui pasándole la mano por la cintura, la cintura, la cadera, el bajo vientre. Estaba con el ay perfecto, porque él tenía el bolígrafo del otro lado. Entonces yo en el ay, pasándole las manos, hasta que me di cuenta de lo que estaba haciendo. Digo, estoy dándole las manos para buscar el bolígrafo, y cuando me di cuenta, pues tuve que parar el take hiperventilada, porque no es hiperventilado. Yo además soy muy física doblando. Entonces en el ay no era solo ay, yo estaba ay. Eso que lo estaba buscando. Eso fue un momento como de mucha tensión, de mucha vergüenza cuando me di cuenta, y luego nos reímos mucho porque estoy buscando, pero imaginaros su cara y sus sensaciones, pero hasta que descubrió que yo iba por el boli, ¿no? Igual pensó, es tan orgánica que a lo mejor quiere hacer aquí. Se está metiendo tanto. Se está metiendo tanto, pero sí, y en los dibujos me lo he pasado muy bien. Con Bola del Dragón me lo he pasado muy bien. Muy bien, porque de lo orgánica que soy, luego he tenido la suerte de esos personajes tan maravillosos, ¿no? Este niño, cuando pude hacer el niño con los gritos, y Mercedes, que me dejaba ser creativa, ¿no? Luego me cortaba, pero yo si tenía que cantar, yo cantaba lo más bestia al niño. Digo, ¿y por qué no hacemos esto? Y la verdad es que Mercedes me da muchas alas siempre cuando hemos doblado juntas, y también se lo agradezco muchísimo. Y me lo he pasado muy bien. Yo me lo he pasado, es que es verdad que me lo he pasado muy bien. Y Ana, ¿a quién echas de menos a la hora de tener al lado en el atril a un compañero o compañera que hace tiempo que no coincidas o que ya no está entre nosotros? Pues yo lo que te diría es que lo que echo de menos, porque no se da ya, es tener a un compañero en el atril. Es que ya no está eso. Y sí creo que la cercanía y lo que yo pude vivir, es una pena que ya no se viva, porque te lleva a otro lugar. El estar con el colega y la marquita y el tiempo y estar con él, es como cuando hablo del cine, por ejemplo, esta cosa que es verdad que los avances te van dando muchas posibilidades, y es un campo que se abre, ¿no? a los creadores muchísimo, no lo dudo, pero yo pude hacer una película, unas cuantas. Yo soy una actriz que supo lo que era rodar en cine, y ahora ya no se rueda en cine, ahora ya es la camarita, lo digital, pero es un poco
sin tener nada que ver, es lo mismo, porque yo me acuerdo cuando rodábamos en cine, que Sola se rodó en cine, ese momento de esperar si hay, le llamaban, si hay pelo, ¿no? Si el objetivo está sucio o no, esos segundos de esperar, de decir, esa toma que es la toma que tú has sentido conexión, sirve o no sirve, era realmente mágico. Y también el productor decirle al director, no puedes gastar más películas. O sea, eso te lleva a una concentración, a una noción de que el tiempo realmente hay que valorarlo por lo que significa, también económicamente, pero desde la creación creo que nos lleva a un lugar de concentración más grande, ¿no? Y ver luego el copión que se veía en cine, que ya eso lo ves en el Congo. Y en doblaje es lo que da de energía, lo humano. Tener al director a tu lado, que sí, que te da la nota, esto es corto, porque los directores de doblaje no solo te están midiendo el que esté corto, largo, te están midiendo, te están dirigiendo desde los matices de actuación también. Con el compañero que lo está recibiendo contigo, de pronto quedamos 5 en el atril haciendo las cosas esas grupas, yo moviéndome, el otro. Eso es una energía que ya no está. Yo aquí en Madrid he doblado, cuando me han llamado para Bola, que yo estaba aquí, y he doblado en pista sola. Qué tristeza, a mí no me gusta eso. Tristeza, yo ahí sola. Pues yo lo que quiero es estar con el compañero, que además... Porque si el compañero lo hace su réplica va por un lado, es como en el teatro y la escucha, ¿no? Vale, tú estás imitando, porque ya he dicho que es verdad que estamos imitando el original, no te puedes saltar el original. En los dibujos animados y en todo lo que tiene que ver con algo, bueno, creo que uno puede permitirse cierta libertad y por eso funcionan las cosas también aquí. Porque hay cada uno la personalidad de la adaptación que se haga y luego el director, como las voces que elija para cada uno de los personajes. Y yo creo que en los dibujos animados puede uno ser más libre, ¿no? Porque el dibujo animado es el dibujo animado, no... Otra cosa es cuando Mia Farrow, que has dicho antes, o Jacqueline Bisset, a las que he doblado, pues no, hostia, no. Pero el dibujito en japonés habla, pues tú es lo que el dibujo te inspira a ti. Y a mí me parece un proceso creativo muy, muy interesante, ¿no? Sin dejar de olvidarnos de la base en el original. Pero eso cuando lo haces en compañía es mucho más divertido. Yo es lo que creo. Pues eso es lo que echo de menos, lo que echaría. Poder estar, a mí me encantaría poder doblar, aunque solo fuera, no sé, una serie de dibujos que pudiéramos hacer todos juntos y entre T y T lo estás viendo con el compañero y esto lo puedo mejorar, o esto me ha quedado corto. Eso en la soledad no es lo mismo. Y para los directores igual, ¿no? Bueno, pues vamos a aprovechar y vamos a hablar un poquito de doblaje de dibujos, ¿no? Que además me consta, porque además me acuerdo cuando hablé contigo que me comentabas todo esto, que te encantaba doblar todo lo referente a la animación. Pues mira, vamos a hablar de algunos personajitos que tienes por aquí. Por ejemplo, en el doblaje de la serie japonesa del Libro de la Selva, de Videotape, que te acordarás, que hacías de Kichi el mapache, con el registro ese que tienes tú así muy agudo para eso. Me encanta ese doblaje, me encanta. Sí. ¿Sabes qué pasa además? Que muchas veces cuando digo esto, y gente que... Me acuerdo que yo fui a La Resistencia y es muy fan de Bola, ¿no? Y de pronto, hazlo. Bueno, yo me lancé a la piscina, pero es muy difícil hacerlo. Para mí es muy difícil. Tú dices, ponme la voz del mapache. No sabría hacerlo si no lo veo. Es como algo que está ligado al ser que estoy doblando, ¿no? Sea dibujo, sea... Entonces, o ponme la voz cuando me dicen, ponme la voz del Gato Félix. La risa, porque el Gato Félix tiene una risa muy característica, que me encantaba hacer también. Soy incapaz de hacerlo ahora. Y el mapache, que era lo más, es que el mapache está muy bien. Sí, es la clave también de hacerlo bien, de tener el contexto visual de lo que estás haciendo. Claro, muchas veces hay doblajes que están descontextualizados, pasa especialmente en videojuegos, que bueno, no tienen un poco el encanto de lo que estás comentando.
Claro, es que no te pegas a él. Yo he doblado bebés y me encanta. Yo me acuerdo de una serie que era una de las... ¿Os acordáis de Los Ángeles de Charlie? Pues la morena de Los Ángeles de Charlie hizo una serie que ella era pues la típica ejecutiva que no le gustan los niños, que le llega la bebé de una hermana o creo recordar, pero se tiene que hacer cargo. Y yo doblaba la bebé, que además me di cuenta, bueno, yo luego lo supe, que en Estados Unidos trabajan siempre con gemelos, ¿no? Porque por las horas y tal. Y yo doblaba, y a mí eso me encantaba, pero yo no podía hacer el bebé si no veía a la bebé. Era como... ¿Y sabes por qué? Yo creo que me gusta doblar niños y dibujos, porque creo que así conservo más a la niña que llevo dentro y no la voy a perder. Porque como además doblo con todo, yo no doblo solo con esto y con esto. Yo doblo con todo. Por eso en el porno doblo con el cuerpo y con todo. En la bola, yo con la bola, lo de los gritos y él está, yo estoy así, yo estoy pegada. Yo no puedo estar pegada a la actriz sin hacer nada. Entonces creo que me gusta tanto porque mantiene viva a la niña que no quiero perder dentro de mí. Y lo disfruto muchísimo. Muchísimo. También ha hecho otros personajes, Ana, como Félix Gato, o esta que es muy querida entre nosotros también, que es la princesa Leona en la aventura de Fly. ¿Qué recuerda de ese doblaje? Porque además la aventura de Fly se ha vuelto a crear un remake que se completó, porque no está completa por aquel entonces, del cual pues esperamos que algún día la anuncien por aquí, la doble en España. ¿Qué recuerdas tú de ese doblaje de aquella época? Pues es el que menos me acuerdo de la princesa de Fly. Esa la dirigió Luis Fernando. Luis Fernando en Alta Frecuencia dirigió ese doblaje. Y era así japonesa, también muy parecida a Bola también, sí. Que la protagonista era Ana Cremades, la que hacía el muchachito este con la espada, no sé si te acordarás de eso, Ana. Sí. Bueno, la verdad es que no me acuerdo mucho. Una más. De Fly no me acuerdo, fíjate. Tendría que verla. Porque sí me acuerdo... El Gato Félix lo tengo súper presente, pero es que yo del Gato Félix hice dos capítulos. Claro. Es que yo hice del Gato Félix con Jorge Tomé de director. Y luego también me gustaba mucho lo que transmitía a los niños el Gato Félix. Porque yo con Bola, por ejemplo, que Bola la tienes que entender como bueno, es una serie manga que no es para niños. Pero es que en Andalucía la Bola de Dragón lo veían los niños pequeños y los universitarios, porque fue un flipe, ¿no? Bueno, el chico este de la revuelta ahora, la resistencia entonces, es fan y la veía en catalán. Entonces ahí es curioso porque ahí los que dicen que la versión catalana es mejor que la nuestra, ¿no? Pero no era para niños. Yo muchas veces veía cosas y digo, pues los niños, el viejo ese que se le caían los mocos con las niñas, con las braguitas, una cosa de Dios mío, esto los niños lo ven, o la violencia, porque es una serie el niño es una serie muy violenta. O sea, ahí es todo a través de la violencia. Ahí no vamos a hablar, a ver si te convenzo de algo. Venga, esto es así. Pero claro, luego dentro del manga, cuando ya investigué, pues entiendes que está llena de simbologismos de muchas cosas, ¿no? Y por eso engancha tanto. Y me fascina y me encanta que haya todavía mucha gente, bueno, y de hecho Dragon Ball. Vamos a aprovechar ya, estamos ya con Bola de Dragón, ¿no, Ana? Ya que estamos hablando de Bola de Dragón, ¿no? Y vitalmente también ha sido una aventura larga, porque yo hice Bola estando viviendo en Sevilla, yo me vengo a Madrid, mi padre enferma, y yo me fui a doblar una tanda de personajes cuando Cremades, porque yo empecé haciendo un buchito pequeñito, el Puar. Y me encantaba hacerlo, ¿eh? Y luego episódicos que aparecían. Y luego fui C18 y episódicos, que siempre hacía episódicos. Y cuando Ana Cremades Ana dejó de hacer esto porque se fue a España, o sea, por cuestiones personales ella no pudo, y por eso me dieron a mí el personaje
del pequeño, que hice durante unos cuantos años. Y yo ya estaba viviendo aquí. Y además lo tengo muy unido a una experiencia mía. Mi padre estaba muy enfermo. Y yo cualquier excusa para ir a Sevilla me parecía buena, ¿no? Que empezaste doblando a Poir. Sí. En el episodio 27. Y llegó un momento en el que dejas de doblarlo. Lo hace Pilar Valdés, pero ¿a qué se debió el cambio o a qué se pudo deber? Claro, qué mono. Es buenísimo. Porque yo en el 92, yo estaba haciendo doblaje, yo contaba el tiempo en Canal Sur y yo estaba en la Expo. Y yo tuve un episodio de neuralgia del tricemio que me diagnosticaron y me dijeron que era por un pico de estrés muy gordo y que dejara igual pudo ser que tuve que dejar de doblar porque no podía compaginar todo, que tenía un compromiso con Canal Sur de hacía mucho tiempo y la Expo la tenía que terminar. Puede ser por eso. Eso es lo de Poir, seguro. Eso concuerda, sí. Sí, y luego ya volviste con otros personajes que ahora los vamos a mencionar, pero sí. Puede ser, pero a mí Poir me encantaba, ¿no? ¿Qué se te viene en la cabeza cuando te nombran a Bola de Dragón? Yo, que me he divertido mucho. Divertirme. Y divertirme con los compañeros y las compañeras. Para mí, de verdad, quitando ya os he dicho, las cosas que Dios mío, esto para el niño, esta cosa. Bueno, eso lo dejo al margen. Las convocatorias de bola eran divertimento puro para mí. Pero absoluto, ¿eh? Yo no he sufrido ni una sola convocatoria. Mira que me he podido dejar la garganta porque, bueno... los gritos son los gritos. Pero ha sido para mí de placer. Un placer y un divertimento y el poder compartir con los compañeros y las compañeras con las que me lo he pasado muy bien. Muy bien, muy bien. Sí. Y luego que eso luego ha venido todo del público, porque yo te digo, yo cuando hacía esto... y mucho tiempo después, que a lo mejor ya había una repercusión en el público, yo no era consciente de que era una serie que se viera tanto ni nada de eso, ¿eh? O sea, que eso es el añadido que ay, mira, Federica, cuando Mercedes me dice, pero tú no veas la cantidad de fans que tiene, digo, que tiene la serie, digo, sí, Mercedes, sí, bueno, yo no tenía ni idea, y bueno, me gusta, ¿no? Pero yo lo hacía por hacerlo y lo volvería a hacer y me encanta. Me gusta mucho. Me gustaba más cuando doblaba con todos juntos, que ahora he vuelto y he tenido que doblar pues, cuando me han llamado un take por mi cuenta, ¿no? Pero aún así el personaje, sobre todo me gusta mucho C-18, pero a mí el niño me flipa. Pasa que la C-18 me gusta porque de pronto era una mujer empoderada. La fe fatal, ¿no? Era, sí. Pues total, aunque fue un androide, una mujer empoderada. Eso recuerdo yo en alta frecuencia decírtelo. Con la número 18, porque estaba haciendo a los dos y te decía, no, a mí me encanta cuando hace a la número 18. Me encanta. Sí. Y cuando la cosa esta de la resistencia que me dio por improvisar, no sé por qué, porque, bueno, a Bronca, ¿no? La C-18 le encantaba también y hicimos ahí un sketch, sí, que me gusta mucho, me gusta. Y me salía bien, ¿no? Era como, ya sí, lo creía. Totalmente. No lo creía. Bueno, vamos a comentarte una curiosidad. Ya que me has mencionado a número 18 o C-18, ¿verdad? Que la época era C-18. Antes has hablado mucho de Juan Fernández, pero no sé si te acordarás en la época en la que estabais lo que se os conocía como los Fernández, porque estabas tú, estaba Juan Fernández y estaba Manolo Fernández, también más conocido como Manolo Solo, haciendo a los tres androides, al número 16, que era el grandote, que era Juan Fernández, al número 17, que lo hacía Manolo Solo, que era el hermano del tuyo, que era igual, pero eran chicos y con el pelo negro, y la tuya que era la número 18, que era la rubia. Era genial. Sí. Pero eso era genial además. Es que os hablo de la época en que estábamos los tres en el atril. O sea, yo que soy... Bueno, yo prefiero este lado del atril, ¿no? Y siempre me pido este lado. Y nos ves a Juan Fernández en el centro, Manolo Solo... y haciendo lo que hacen los personajes, porque yo soy muy física, por eso yo siempre me pido el extremo del atril, porque soy muy física, entonces yo pego, yo doy, y los tres, eso era una pasada bueno, yo creo que es
es de estas cosas que se pierden por el avance de la técnica, pero que no dejamos, de lamentar que perdamos el contacto directo con el compañero. Vuelvo a repetirlo. Y luego las voces compaginaban muy bien. Y Manolo Solo, Manolo Solo también era un actor de doblaje muy bueno, muy buen actor. Y empezó, yo ya llevaba algún tiempo cuando entró Manolo a doblar, y como es tan serio de apariencia, pero luego tiene ese sentido del humor que tiene mucho sentido del humor. Yo también recuerdo muchas esperas, que es una de las cosas también maravillosas que yo viví. Yo las esperas de doblaje no las sentía como pérdida de tiempo, porque ahí se formaban tertulias y compartíamos, y era una manera una forma de vida que era muy grata. Bueno, parece que estoy ahí. No, es que eso mismo eso mismo nos lo han comentado. Claro. Ana, Claro. quería comentar que con el personaje de C18 número 18 sí te pasa lo que creo que tú estabas recordando de que te fuiste a Madrid, que lo cogió en una serie posterior que se llama Dragon Ball GT. Ahí lo cogió Rosa Bernal, y eso sí fue año 98, 99 que tú te habías ido ya a Madrid. Pero sí que tuviste mucha más continuidad con ese personaje, ¿eh? De hecho, Juan Fernández y Manolo Solo dejan de hacer los suyos en cierta época, y tú sí seguiste con ella, que lo hiciste. Sí, yo hace 18, yo hace 18 creo que hace relativamente poco. Cuando se ha hecho un largo que se hizo... Sí, es que luego la recuperaste en la época moderna ya con Mercedes Hoyos, sí, en la época moderna. Sí, pero lo que tú... El 18 y el pequeño. Sí, y Goten, claro, el pequeño es Goten, que el pequeño sí es por lo que tú comentas de Ana Cremades, que eso sí fue en Surco en el año 97 y tal. Es que esto ha pasado por diferentes estudios, que si Videotape, Alta Frecuencia, Surco, cada uno con sus particularidades. Claro, y entonces lo que tú estabas recordando de Ana Cremades fue con Goten. Y luego lo que recuerdas de que te fuiste a Madrid fue que se fue luego el doblaje a Alta Frecuencia, que volvió Ana Cremades otra vez, año 98-99, y eso sí fue porque sí te fuiste a Madrid. Y luego lo recuperaste otra vez en la época moderna, que ya estamos hablando de hace 15 años, hace 10 años, tal. Es que, amigos míos, hace mucho tiempo. Sí. Todo lo que estamos hablando. Sí, pero bueno, es por eso, por enlazar. Lo que tú estabas recordando antes no te pasó con Puar, te pasó con 18. Vamos. Vale. Que aún así tuviste bastante continuidad con el personaje, ¿eh? Bastante. Sí, la he tenido hasta hace relativamente poco. Pero bueno, los personajes, evidentemente, si una no puede y tienen la convocatoria, pues tienen que llamar a otra actriz, ¿no? Pero no, yo con C18 me siento muy identificada y me siento como que yo he hecho mucho de C18 y de Goten, como me encanta hacerlo, pues aunque no haya sido tanto, pero me ha gustado mucho hacerlo, mucho. Eso es uno de los motivos, ¿no? de que dejara de doblarlo, ¿no? El trabajo en la serie, ¿no? Que no hayas podido retomarlo en esta última... Hace poco ha habido un largo que se ha hecho, ¿no? Y ahí no he podido, bueno. También mi personaje yo puedo dar el Goten hasta una edad, porque mi registro son niños. Ana Cremades, por ejemplo, tenía un registro más a lo mejor de niño ya entrado en la preadolescencia, ¿no? Yo en el mío podría trabajarlo otro, igual que no es que no tenga graves, porque C18 es un personaje que se maneja en los graves, pero desde cuando yo me siento niño o niña, sí es más desde un lugar más infantil, ¿no? Son más pequeños. Entonces, si los personajes van creciendo, pues es lógico que llega un momento en que no es ni cuerda cómoda, ¿no? Entonces es lógico, y yo no sé ahora cómo estará, pero es verdad que Mercedes sí me habló de que se hacía la película, y bueno, yo con la diaria lo tengo también bastante más complicado ahora, ¿no? Ya era hora, panda de cotorros, que es el momento de las preguntas de mis seguidores. Vamos a comenzar con las preguntas de los fans. Jesús del Pozo, que es un antiguo, no sé si te acordarás de él, fue también técnico de sala, aquella época noventera de Dragon Ball.
¿En alta frecuencia, no, Rafa? ¿O dónde fue su desposo? En Videotape, Videotape y alta frecuencia. Te pregunta, ¿con cuál trabajo de cine o teatro saltaste a la fama? ¿O fue en la televisión? ¿Cuándo fue el gran momento de Ana Fernández? Hombre, yo creo que el hacer solas, ¿no? En fin. Pues pero también es verdad que si yo no hubiera hecho teatro, no hubiera pasado por la televisión el tiempo que estuve, no habría hecho doblaje, no todo lo que hice antes, pues probablemente yo ese personaje tampoco lo hubiera podido hacer como lo hice en 10 días de preparación. Y luego lo que pasó con la película, pero sí fue lo que se conoció, mi trabajo se conoce a través de esa película. Pues Jesús, bueno, te manda saludos, recuerdos, abrazos. Que muy buena persona también. Los tiempos, entonces. Es maravilloso, un beso muy grande donde estés. Bueno, la siguiente pregunta es, Son Goten 304, ¿cuál fue tu primera serie animada donde participaste y si tuviste alguna dificultad para doblar a Goten en Dragon Ball Super? Problema en doblar a Goten. ¿Y la otra cuál era? Animada. Pues la primera no sé cuál fue. No lo sé. Quizá El Libro de la Selva o alguna de estas, ¿no? De las primeras fue El Libro de la Selva, sí. Sí, El Libro de la Selva es año 90. Quizá algo que hicieran en el 89 animado, quizá. O el Libro de la Selva es año 90. Sí. Pero yo antes del 89 ya había, porque el 89 es Solas, y yo antes de Solas ya había doblado alguna. Quizá esté en el doblaje de Boom Boom, pero ese como no está preservado ese doblaje no podemos saber. Ahí sabemos que está Ana Cremade haciendo el protagonista. ¿Te acuerdas de la serie del cochecito? No sé si estabas tú en esa. Sí, pues sí, ahí tenía yo algo también. Ahí tenías algo. Sí, la del cochecito, y esa creo que la doblaron en el 89, ¿no? Para acá. Sí. O sea, puede ser la dirigió Aparicio Rivero y... Sí. Por ahí. Sí, pero es que el problema es que esa podría recuperar Canal Sur para Canal Sur Más, porque es que no está preservado ese doblaje. No sé. Bueno. La siguiente pregunta. La siguiente pregunta te la hace Pedro Luis Rodríguez. Te pregunta que en qué series te hubiera gustado trabajar, que no hayas trabajado y por qué. ¿En qué serie de doblaje? Es que no matiza. Entonces no sabemos si se refiere a series de imagen real o de doblaje. Dicen qué series. Llévalo al ámbito que prefieras, o de imagen real o de doblaje. Pues en series así de... Hombre, a mí las series de doblaje pues, hay un montón. Si me hubiera gustado participar, pero en las que no te han llamado para que den las vueltas, igual que en las de ficción. En las que he hecho, pues, fíjate que yo estuve en Policías en la primera temporada y me hubiera gustado que no me mataran y me hubiera gustado poder seguir en Policías. ¿No te mataron por una cuestión de cambio de trama o cambio de...? ¿Por qué me mataron? Sería otra entrevista muy larga. Otra entrevista, vale. Vaya, hombre. Yo me acuerdo que eso conmocionó a gran parte del público. Sí, a mí también me conmocionó. Ya me imagino. Joder. Ya me imagino. Pero sí, estuvo, sobre todo porque tenía unos colegas y unos compañeros maravillosos. Claro, allí coincides con Pedro Casablanc. Sí, Pedro, bueno, Laura Pamplona, Rodolfo Fernández, del que hablamos, Pau, Tony Acosta, había muchísima gente muy buena. Tony Sevilla, un actor catalán maravilloso también. Que también hace mucho doblaje en catalán. Sí. Que también se dobla mucho. Mira, pues tengo una pregunta ahora de Javier Espada. ¿Qué personaje de Dragon Ball te gusta más? ¿Goten o Android 18? ¿Y está haciendo algún doblaje en la actualidad? Que bueno, doblaje no es teatro y lo que hace. No estoy haciendo. Claro. No me llaman para doblar, pero no. Que ojalá. Digo, no me llamen para doblar, pero también es verdad, tengo que decir que ahora mismo no te da tiempo. No podría doblar porque es verdad que estoy haciendo la diaria y lo compagino con teatro, que seguimos teniendo una función que se titula
Carmen Nada de Nadie. Ojalá pueda ir a Sevilla y os pueda invitar para que vayáis a verla, con una función que está gustando mucho, sobre Carmen Díez de Riera, que fue la jefa de gabinete de Adolfo Suárez. Y tenemos bolos y todavía, llevamos casi 2 años. Y entramos en Madrid otra vez en junio del año que viene, que estaremos en el Teatro Pavón. Y ojalá algún momento, Ana, te llamen para algún papelito, aunque sea. Sí, claro, les digo, encantada. Sobre los personajes, es que no sé, porque es que yo me lo paso muy bien con los niños. Y como Goten es un niño, me gusta mucho. Pero lo que he dicho antes de la C18 empoderada, no sé, yo no soy las de esas mujeres en mi vida, en ficción tampoco, en mi vida no lo soy. Entonces como que me gustaba la cosa de, mira, hoy llevo un mono parecido a ella. Sí. Con la bandera palestina, eso sí. Y bueno, pues que te diría que 50% de cada uno. Me gustan los dos mucho. Son como mamá y papá, ¿no? Además no tengo por qué elegir porque los he podido hacer. Yo he doblado un capítulo de Bola de Dragón que sale C18 y luego salía Goten. Pues me quedo con los dos. Que me disculpe C18. Sí, me quedo con los dos. Son como mamá y papá, ¿no? Bueno, la siguiente pregunta la hace alguien conocido tuyo, se llama C18, es lo que dice, y quiere preguntarte lo siguiente. ¿Crees que la IA acabará con los actores y actrices del cine, televisión o doblaje? Pues mira, le voy a contestar con una anécdota de hace 3 días que llegó un miembro del equipo técnico de la diaria en la que estoy, muy asustado, porque traía la secuencia de una serie, que ahora mismo no recuerdo cuál, con la actriz, era un plano con ella en un medio plano corto, plano casi corto. Yo lo vi. Y lo que presentaba es que esa secuencia estaba doblada a no sé cuántos idiomas con la voz original de la actriz en chino, en italiano, en japonés, en francés, en español, en inglés, por supuesto, porque la versión original era la inglesa. Entonces, si eso es así, el doblaje va a desaparecer. Pero también va a desaparecer los actores en ficción. Ahora mismo se nota mucho. Llega un momento, te pillan a ti hacen lo que sea y podrán contar una historia si te emociona. Ahora mismo se nota bastante. No se nota. Bueno, yo veo que se notan cosas que veo por las redes, ¿no? Pero esto va a una velocidad. ¿Qué es lo que yo creo que no se va a poder sustituir? El teatro. Porque lo que es la ceremonia teatral, que implica estar primero un público que va a que le cuenten una historia y el que se la cuenta es un ser humano como él, que juega a ser otro y le transmite y le conmueve y lo entrelaza, y es una comunión de energía, porque el teatro se produce con la energía de lo que parte del escenario y la energía del que recibe en el patio de butacas. Esa es la comunión teatral a tiempo real, es una ceremonia que nace y muere a tiempo real. Es algo irrepetible, aunque sea el arte de la repetición, que decimos mucho, pero una función de teatro nunca es igual a otra. Tú tienes que repetir, pero el personaje, aunque es el personaje, es una cosa como muy loca, pero yo creo que no es difícil de entender. Es un personaje, es una historia, pero no sale igual, vamos, como digo yo, porque depende mucho de la energía que tú tienes. Es ahí también. Claro. Hay matices diferentes y forma parte de la ceremonia que es en sí el teatro. Y bueno, un ser humano contándole una historia a otro, pues eso no hay quien lo pueda sustituir, ¿no?
pero lo tenemos muy crudo, ¿eh? Y además creo que esto está dado para que la inteligencia artificial va a quitar muchísimo trabajo a muchísima gente. Pero yo creo que también está planificado que sea así. Porque somos muchos y a los de arriba que quieren seguir viviendo ahí, pues intentan eliminar para que sean unos cuantos y podemos, no sé. Sí, eso da para otra entrevista, para otra charla. Otra charla. Pero sí, el otro día fue, de verdad, yo estaba, pero está su voz con los matices que ella había dado en su original a distintos idiomas. Eso ya está. Y si eso ya está empezando, digamos. Pero esto está empezando nada, todavía. porque la rapidez es brutal, ¿eh? La rapidez Pero rápido. Ahora hay gente que está ya la usa. Es que lo que es muy gracioso porque parece que la usamos nosotros a ella. No. Todo está pensado para que ella no está usando a nosotros. Y al final acabamos. Sí. Vamos a ver el futuro. Bueno. El futuro. Sí, bueno, el no bajar la guardia, ¿no? Sí. Pero, bueno, sí. Pues ahora tenemos la pregunta que nos ha dejado nuestro anterior invitado de Dragon Cast, que lo conocerás porque no solo ha sido actor de doblaje, sino que tiene en común también algo contigo, que es que ha presentado y de hecho presenta El Tiempo en Canal Sur. Ay, ¿quién? Es Alberto de Luque. ¿Alberto de Luque? Sí. ¿Qué? Sí. Alberto de Luque, ¿y presenta El Tiempo? Presenta El Tiempo ahora en Canal Sur, que nos dijo además que le encanta hacerlo, que eso que lo hizo también al principio, un poco en la época vuestra, pero que ahora lo está haciendo y es lo que más le gusta a él hacer, porque... Uy, Alberto de Luque, un beso muy grande, Alberto. Ay, sí. Muy por Dios, sí. Alberto. Tenemos que vernos todos, por Dios. Desde aquí voy a hacer un llamamiento. Veámonos. Una quedada. Qué bien estaría, ¿eh? Hacemos una fiesta, los que doblábamos en los 90. Nos desplazamos todos a Sevilla, que nosotros tres estamos los tres fuera de Sevilla, pero nos desplazamos si hace falta. Vení a Sevilla, por favor. Sí. Ay, ¿qué me pregunta Alberto? Por favor. Bueno, pues la pregunta que te deja está un poco relacionada con lo que acabas de hablar, pero bueno, si quieres enfocarlo de otra manera, lo dice en genérico, ¿vale? Pero dice que te pregunta que cómo ves el futuro de la profesión, tanto desde medios técnicos como la interpretación respecto al público actual. Hemos hablado un poco de la perspectiva del doblaje, no sé si lo quieres enfocar a lo mejor desde otro ámbito profesional tuyo, o no sé, lo que prefieras. Hombre, en general nuestra profesión siempre está en crisis, siempre está mal, siempre es una profesión que más del 90% de los que han decidido en algún momento dedicarse a esto están en paro. Hablo de los intérpretes. En el mundo de los técnicos, pues igual, no hay... Pasa que el técnico se mueve más y tiene más salidas, ¿no? Pero yo sigo pensando también que el técnico que se dedica a esto tiene que tener una parte vocacional, ¿no? Yo respeto muchísimo a los técnicos, además creo que sin los técnicos no podríamos hacer los demás, o sea, los intérpretes, hacer nuestro trabajo ni en teatro, ni en televisión, ni en doblaje, ni en la radio, ni en la televisión, ni nada que tenga que ver con la comunicación. Y que esté alrededor de un aparato que necesite un aparato técnico. En teatro, sin un técnico que te ponga los focos, pues, tú podrías hacer la función con una vela, sí, pero no estamos hablando de eso, ¿no? Entonces, pues no está fácil, pero no está fácil ni para nosotros ni para nadie. Yo creo que estamos ante un tiempo, yo le llamo un tiempo truncado, porque es un tiempo complejo, es un tiempo difícil, lleno de mucho dolor, de mucha injusticia y de la conciencia, que yo creo que sí es lo que cambia con otros tiempos, aunque creo que por los medios, por lo que está pasando, tenemos más conciencia nos llega más la información, y si no la tenemos es porque no la queremos tener, pero nos llega mucho más clara la información de lo que está ocurriendo y de las injusticias que se están produciendo. Entonces, bueno, es complicado, difícil, pero no por ello podemos decir, bueno, es complicado, difícil, pues ¿qué vamos a hacer, no?
hay que seguir peleándolas. Y cuando estamos en un trabajo que nos lleva, digamos, nos mueve y nos lleva porque el alma nos lleva, yo creo que los que nos dedicamos a esto es porque hay una parte de nuestro espíritu que yo no sé qué podría hacer si no me dedico a esto. Tiene nada que ver con la comunicación, con comunicarme con el otro y con un compromiso. Creo que el arte tiene que tener un compromiso real con el momento en el que se vive, ¿no? Y ser crítico con el momento en que se vive. Y luego la necesidad de comunicarme con el otro también creo que es una época que estamos muy necesitados de eso, porque todo lo que estamos hablando de la IA, de todo esto, en el fondo lo que cierra y lo que promueve es el individualismo, es el encerrarnos en nosotros. Y yo creo que eso no es bueno para el ser humano. El ser humano necesita del otro, necesita del otro para todo, para el abrazo, para la crítica, para el crecimiento, para la conciencia sobre lo que es justo, lo injusto, para el situarte, incluso cuando tú pierdes el norte, verte en el otro, reflejarte en el otro es muy importante. Entonces, no podemos parar de trabajar en lo que nos mueve el alma, que trabajemos y con un compromiso social, porque ahora nos toca, bueno, siempre ha estado ahí, pero yo creo que realmente en este momento es un momento estupendo para que tomemos conciencia y desde el arte intentar cambiar lo feo del mundo, que es mucho. Pero la vida es mucho. Pero la vida es maravillosa y hay que apostar por la vida. Frente a lo feo del mundo hay que apostar por lo maravillosa que es la vida y no perder nunca ni la alegría ni la gratitud hacia la vida por todo lo que la vida nos da, que es mucho. Y una de las cosas que la vida nos da es el otro ser humano, el ser humano que está ahí, el que te alimenta, que te cobija, del que necesitas el abrazo, solos, sin contar con el otro, sin tener al otro en cuenta. Eso es tremendo, ¿no? Ver al otro como un enemigo, ver al otro como un rival, ver al otro como un inferior. ¿Hay algo más triste que eso para los humanos? Vamos, C18 lo pondría clarísimo, ¿no? Porque C18, por ejemplo, es un ejemplo de una androide que termina teniendo mucha humanidad. Pues no nos volvamos nosotros androides, no perdamos la humanidad. Es lo que parece que está pasando. Sí. Bueno, no sé si le contestaba yo. No. Yo creo que de sobra, Yo creo que de sobra. Es hora de las 7 preguntas instantáneas. Vamos a pasar a las 7 preguntas instantáneas, que son 7 preguntas con una rápida respuesta muy corta. Un número del 1 al 10. El 5. ¿Color favorito? Uy, es que yo soy Géminis, es que tengo muchos. Bueno, pues voy a decir el blanco, porque hoy me toca así, el blanco. Estación del año. A todos, ¿no? Estación del año favorita. La primavera. Comida favorita. Wow, comida favorita, el gazpacho. Y la tortilla de papa. Gazpacho con tortilla de papa. Hola ahí. Ciudad favorita. Es que estoy lejos de Sevilla. Montaña o playa. El mar. Dulce o salado. Salado. Los deseos del dragón. Ahora vamos con la última sesión, los deseos del dragón. ¿En qué te gustaría parecerte Android 18 y en qué se parece número 18 a ti? Pues como he dicho antes, me gustaría parecerme a C18 en su empoderamiento, en su sensualidad, en su seguridad, que tiene una seguridad aplastante en sí misma, y lo buena que está, y está muy buena. Ella que se parece a mí, pues a lo mejor esa puntita de humanidad de la que he hablado antes, ¿no?
empatía, ¿no? Yo creo que termina siendo un ser empático cuando al principio no lo era. Pues no sé si yo le he dado esa... o en los momentos de ternura que puede parecer que tiene, pues igual hay algo de mío, ¿no? Pero en este caso convengamos que soy yo la que me tengo que acercar a ella. Sí. No lo recordarás, pero al principio el personaje le echaba en cara al hermano que era muy humano, al hermano se lo echaba en cara. Sí, me acuerdo, sí. ¿Sí te acuerdas? Era... Se lo echaba en cara y es verdad que luego se queda con eso, sí. Me acuerdo de eso, sí. Bueno, Ana, tú sabes que la premisa de Bola de Dragón, sobre todo al principio, era que los personajes, lo que era la panda, buscaban las bolas de dragón o las bolas mágicas, como le decían entonces, para que saliera el dragón y para que les diera un deseo, ¿verdad? De eso te acuerdas, ¿no? Sí. Claro. Me acuerdo. Y bueno, ¿y si Ana Fernández pudiera reunir las bolas de dragón, igual que podría hacer a lo mejor Goten o podría hacer número 18, y tuviera el dragón sagrado delante, ¿qué es lo que le pediría? Wow. Yo ahora mismo, que hubiera justicia en el mundo. Justicia. Sí. Porque creo que habiendo justicia, un mundo más justo, más empático, más solidario, para que pudieras por el mundo en paz. Es muy buen deseo, sí. Pero sobre todo, una sola palabra, justicia. Justicia. Pues sí. Bueno, y ya la última pregunta es... Sí. La última pregunta es, sin conocer a quién va a ser nuestro siguiente invitado, puede ser un actor, una actriz, director, directora, técnico, traductor, traductora... ¿qué preguntas le lanzarías al aire para que respondiera, sin saber quién va a ser? Sin saber quién va a ser. Y es bueno, no sé, igual soy malvada. ¿Qué podríamos hacer desde en el mundo del doblaje? ¿Qué podríamos hacer para que la inteligencia artificial no pudiera con nosotros? Volado. Y la responderá, pues... A ver, quien sea, porque al final lo estamos padeciendo todos en nuestros ámbitos, o sea que quien lo toque le responderá muy bien, seguro. Pues muchas gracias, Ana, por tu tiempo. ¿Te gustaría dejar un mensaje para la comunidad? Pues que os agradezco mucho que estéis ahí, sinceramente. Porque sin vosotros yo no estaría aquí ahora mismo. La gente te quiere mucho. Ay, muchísimas gracias. Y yo en este momento, como he hablado antes de este tiempo que considero que es truncado, lo que más necesito es el abrazo cálido y la gente que me dé buena energía y que me dé cariño. Y si vosotros me lo dais y sentís que me lo estáis dando, pues yo lo agradezco. Lo valoro muchísimo y lo necesito, porque en estos momentos lo necesito. Pues muchas gracias por tu tiempo, Ana, y aquí no tienes para lo que necesites. Pues sí, en lo que sea, y como sea, aquí estoy yo también, para vosotros. ¿Qué ocurrirá en la siguiente charla de Dragon Cast? Pronto lo sabremos.